Comenzó como cualquier otra noche en Villa María del Triunfo, uno de los tantos distritos populares de Lima, donde el zumbido de los mototaxis llenaba las calles y el olor a comida frita permanecía en el aire mucho después del anochecer. Las casas estaban muy juntas, construidas de concreto y calamina, sus paredes pintadas con colores que hacía tiempo se habían desvanecido bajo el sol costeño. Las familias estaban dentro, relajándose después del día. Pero para Mercedes Sánchez Querevalú, de 19 años, la noche del 6 de abril de 2025 no estaba destinada al descanso. Era joven, hermosa y llena de una tranquila determinación. Una madre soltera, criando a su hija de 2 años mientras equilibraba los desafíos de la vida diaria en un barrio que exigía dureza. Quienes la conocían decían que era amable, responsable y resiliente. Amaba a su niña más que a nada. Esa tarde, Mercedes le dijo a su madre que tenía que salir. Solo tomaría unos minutos. Iba a encontrarse con un hombre, Esteban Chiche Suyo, un mototaxista local. Él le debía dinero, y ella quería cobrarlo. Parecía sencillo. Salió a la calle. El resplandor de las farolas trazaba su silueta. En algún lugar cercano, un motor de motocicleta arrancó. Y entonces, Mercedes desapareció en la oscuridad. Nunca regresó a casa. La noche que Mercedes no volvió a casa, su madre no pudo dormir. Al principio, se dijo que quizás su hija se había quedado en casa de una amiga, o tal vez el mototaxi se había descompuesto y estaba esperando un ride de regreso. Pero cuando amaneció y su cama seguía vacía, el temor comenzó a apoderarse de ella. Mercedes no era la clase de chica que desaparecía sin decir una palabra. Siempre llamaba, siempre avisaba, especialmente porque su niña, apenas de 2 años, no podía dormirse sin escuchar la voz de su madre. Para el segundo día, el pánico se había instalado. Su familia acudió a la comisaría local de Villa María del Triunfo y reportó su desaparición. El oficial de turno llenó un formulario, garabateó algunas notas y prometió investigarlo. Pero su madre pudo verlo en sus ojos, esa mirada distante y cansada de alguien que había escuchado la misma historia cientos de veces antes. De regreso a casa, la familia tomó el asunto en sus propias manos. Buscaron en cada rincón del distrito, paraderos de buses, mercados, parques y callejones. Hablaron con taxistas, vendedores y cualquiera que pudiera haberla visto. Un vecino recordó haberla visto alrededor de las 8:30 p. Mechu, parada cerca de la esquina de la cuadra, hablando con un hombre en una motocicleta. Parecían conocerse. El hombre había saludado con la mano, y Mercedes se había subido a la parte trasera. Cuando su madre escuchó eso, algo en su corazón se quebró. El hombre era Esteban Chiche Suyo, un nombre que la ponía inquieta. Mercedes lo había mencionado un par de veces, un mototaxista local al que le había prestado algo de dinero. No era mucho, solo unos cientos de soles que le prestó cuando dijo que su motocicleta necesitaba reparaciones. Él había prometido devolvérselo, pero pasaron las semanas y las excusas se acumularon. La noche que desapareció, había ido a cobrarlo. Para el tercer día, los carteles de la familia estaban por todas partes, pegados en las paredes, paraderos de buses, incluso en postes de teléfono. Su foto sonriente miraba a los extraños que pasaban, cada palabra debajo escrita con marcador negro. Desaparecida. Mercedes Sánchez Querevalú. Vista por última vez el 6 de abril. Por favor, ayúdenos a encontrarla. Su madre se negaba a comer. Su hermano se unió a las patrullas de búsqueda, gritando su nombre por las calles estrechas hasta que su voz se volvió ronca. La niña, demasiado pequeña para entender, no dejaba de preguntar dónde estaba su mamá. A medida que las horas se convertían en días, la esperanza comenzó a desvanecerse. Cada timbre del teléfono hacía acelerar los corazones, y cada silencio posterior profundizaba la desesperación. Entonces llegó un pequeño avance. Una mujer que vivía cerca de la esquina donde Mercedes fue vista por última vez se presentó. Recordó algo extraño. Una motocicleta estacionada afuera de una casa abandonada tarde esa noche. Su motor estuvo al ralentí durante varios minutos antes de desaparecer en la distancia. La policía tomó nota.
comenzaron a observar más de cerca a Esteban. Su nombre aparecía una y otra vez en las declaraciones de los testigos. La búsqueda ya no era al azar, estaba enfocada, y pronto conduciría directamente a su puerta. Para el mundo exterior, Esteban Chichesuyo era ordinario, incluso poco remarcable. Tenía 34 años, delgado, con cabello negro corto y ojos cansados que rara vez miraban a los ojos a nadie. Había vivido en el mismo barrio durante años, trabajando como mototaxista, transportando pasajeros por las empinadas y estrechas calles de Villa María del Triunfo. Su vida era simple, tranquila e invisible, del tipo que pasa desapercibida en una ciudad tan vasta y caótica como Lima. Pero bajo esa apariencia tranquila, algo más oscuro estaba creciendo. Esteban vivía solo en una casa pequeña y deteriorada cerca de una propiedad abandonada. Los vecinos a veces lo veían sentado afuera por la noche, fumando en silencio, con su motocicleta estacionada a su lado. No tenía muchos amigos, aunque a menudo charlaba con los pasajeros o los mecánicos. Mercedes lo había conocido meses antes. Él ocasionalmente le ofrecía rides, y con el tiempo se hicieron cercanos. Cuando él mencionó que su motocicleta tenía problemas en el motor, Mercedes, de naturaleza generosa, le prestó algo de dinero. No era mucho, pero en los barrios donde cada sol cuenta, las deudas como esa tienen peso. Al principio, Esteban prometió pagarle rápidamente, pero pasaron las semanas y él siguió evitándola. Amigos luego recordaron que Mercedes se había frustrado. Siempre pone excusas. Había dicho, mañana, mañana, pero el mañana nunca llega. El 6 de abril, decidió que ya era suficiente. Lo llamó y le dijo que se encontraran. Esteban accedió, pero según los investigadores, algo en su tono durante esa llamada era extraño, calmado, casi demasiado calmado. Esa tarde, él la esperó afuera de su casa. Cuando ella llegó, hablaron brevemente. Los testigos los describieron como tensos, voces elevadas, gesticulando. Luego ella se subió a su motocicleta. Partieron juntos. Esa fue la última vez que alguien la vio con vida. En las horas que siguieron, el comportamiento de Esteban fue extraño. No fue a trabajar al día siguiente. Evitó sus lugares habituales. Algunos vecinos notaron las luces de su casa encendidas hasta tarde y el tenue sonido de agua corriendo que duró horas. Un vecino recordó el sonido de algo pesado siendo arrastrado por el piso. Otra dijo que escuchó un leve golpe, pero lo desestimó, pensando que era ruido de construcción. Para la mañana, Esteban había limpiado el piso con lejía. Desechó bolsas de basura a horas extrañas. Cuando la policía llamó a su puerta días después, preguntando por Mercedes, su compostura se quebró. Les dijo que no la había visto desde esa noche, pero sus ojos se dirigían al piso, y el sudor comenzaba a formarse en su frente. Los oficiales miraron alrededor de la habitación. Las paredes olían levemente a desinfectante. Los azulejos del baño brillaban demasiado limpios para un hombre que vivía solo. Algo andaba mal. Un oficial notó una delgada línea de tierra que conducía del baño al patio trasero. Cuando la siguieron, encontraron un parche de tierra recién removida cerca de la pared. Fue allí donde el horror comenzó a develarse. La mañana que la policía regresó a la casa de Esteban, una densa neblina colgaba sobre las estrechas calles de Villa María del Triunfo. El barrio, que aún despertaba, estaba inusualmente silencioso. Para entonces, Mercedes llevaba desaparecida casi una semana. Su familia se aferraba al último hilo de esperanza de que aún pudiera estar viva en algún lugar, retenida o escondida, esperando ser encontrada. Pero lo que la policía descubrió esa mañana destrozaría esa esperanza para siempre. Los oficiales vinieron equipados esta vez, guantes, palas y un equipo forense. El tenue olor a productos de limpieza aún permanecía en el aire mientras entraban a la casa pequeña y poco iluminada de Esteban. En el piso, bajo el resplandor de la luz fluorescente, partes del cemento se veían recién fregadas, irregulares, como si alguien hubiera vertido agua apresuradamente y la hubiera restregado. Los oficiales se movieron por la casa con cuidado, notando cada detalle.
Entonces uno de ellos señaló una sección del patio trasero donde la tierra se veía diferente, más suelta, más oscura. Una pequeña mosca zumbaba alrededor del área, del tipo que no debería estar allí en una mañana fresca. Comenzaron a cavar. Con cada capa de tierra removida, el aire se hacía más pesado. Los vecinos observaban desde detrás de las rejas y los umbrales de las puertas, murmurando oraciones. Uno de los oficiales tuvo arcadas cuando el inconfundible aroma a descomposición se elevó del suelo. Minutos después, la pala golpeó algo sólido. Un trozo de tela, estampado floral, emergió a través de la tierra. Unos pocos golpes más, y entonces lo vieron. El contorno de una mano humana. La excavación se detuvo. Todos se paralizaron. Cuando los oficiales levantaron su cuerpo del suelo, el silencio cayó sobre toda la cuadra. Mercedes Sánchez Querevalú, de 22 años, fue encontrada enterrada en una fosa poco profunda detrás de la casa del hombre que le había prometido devolverle su dinero. Había sido golpeada, su cráneo fracturado, su cuello magullado. Era claro que había forcejeado. El análisis forense reveló luego signos de estrangulamiento y múltiples golpes en la cabeza. El oficial a cargo lo llamó por lo que era: un asesinato brutal e intencional. Mientras la noticia se extendía por el barrio, la gente se congregó afuera de la casa de Esteban. Algunos lloraban, otros gritaban. La pura incredulidad en sus ojos lo decía todo. ¿Cómo alguien que los saludaba todos los días, que ofrecía rides y sonrisas, podía ser capaz de algo tan monstruoso? De regreso en la comisaría, la madre de Mercedes se desplomó cuando recibió la noticia. Durante días, había suplicado por el regreso seguro de su hija. Ahora tendría que identificarla en una habitación fría y estéril. La imagen de su hija, el mismo rostro que besaba cada mañana antes del trabajo, ahora estaba pálido, magullado, sin vida. En ese momento, el dolor que llenó la pequeña habitación era insoportable. Los gritos de una madre resonaron por los pasillos de la comisaría, llevando consigo el dolor crudo de una pérdida que ningún padre debería sufrir jamás. Afuera, los oficiales escoltaron a Esteban esposado. Su rostro era inexpresivo, pero sus ojos, oscuros y vacíos, evitaban cada cámara, cada mirada. Los reporteros gritaban preguntas, exigiendo respuestas. ¿Por qué lo hizo Esteban? ¿Fue por el dinero? ¿Lo planeó? No dijo nada, pero su silencio solo profundizó el horror. Para la familia de Mercedes, el cierre no llegaría fácilmente. Quedaba una pregunta sin respuesta. ¿Por qué? Y pronto escucharían la verdad, una tan sin sentido, tan despiadada, que haría la tragedia aún más difícil de comprender. En la sala de interrogatorios, Esteban estaba sentado en silencio, con las manos esposadas a la mesa metálica. Una sola bombilla fluorescente parpadeaba sobre ellos. El aire era espeso por el olor a sudor, café y tensión. Durante horas, los detectives lo interrogaron, repasando la línea de tiempo de esa noche. Al principio, lo negó todo. Dijo que Mercedes había ido a verlo por el dinero, pero se fue poco después. Afirmó que se fue a dormir temprano, solo, pero la evidencia contaba otra historia. Los forenses habían encontrado rastros de sangre, leves pero inconfundibles, dentro del desagüe de su baño y bajo los azulejos que había intentado limpiar. La señal de su teléfono había hecho la última ping cerca de su casa. La tierra bajo sus uñas coincidía con la tierra de la fosa afuera. Cuando el detective deslizó las fotos de la evidencia sobre la mesa, Esteban las miró durante un largo rato. Entonces, finalmente, exhaló. Su voz era apenas audible. «Discutimos», dijo. Explicó que Mercedes había exigido su dinero esa noche, enojada e insistente. Le dijo que lo necesitaba, que no era justo que él siguiera poniendo excusas. Los testigos ya habían confirmado que fueron vistos discutiendo cerca de su casa, pero según Esteban, la discusión escaló dentro de la casa. Alegó que ella lo había insultado, amenazado con ir a la policía. En sus palabras, ella no dejaba de gritar. Fue entonces cuando perdió el control. Dijo que la golpeó una vez, fuerte, y ella cayó. El pánico se apoderó de él. Ella gritó y en ese arranque de ira ciega, la estranguló hasta que dejó de moverse. Cuando se dio cuenta de lo que había hecho, ya era demasiado tarde.
Durante horas se sentó junto a su cuerpo sin vida, temblando, llorando, aterrorizado. Luego, en lugar de pedir ayuda, hizo algo mucho peor. Envolvió su cuerpo en una sábana, lo arrastró al patio trasero y cavó una fosa poco profunda bajo la cubierta de la noche. La enterró allí, la misma tierra sobre la que había caminado todos los días desde entonces. Los oficiales escucharon. Sus rostros eran una mezcla de disgusto e incredulidad. Cuando le preguntaron por qué no se había entregado, Esteban dijo en voz baja: «No sabía qué hacer. Tenía miedo. Miedo», una palabra que atravesó la habitación como una cuchilla, porque mientras él hablaba de miedo, la familia de Mercedes hablaba de agonía. Una joven mujer se había ido, su futuro robado, por unos cientos de soles y la ira incontrolable de un hombre. La confesión fue firmada. Cuando la noticia se difundió, el país reaccionó con indignación. Las redes sociales estallaron en furia. La gente exigía justicia, no solo para Mercedes, sino para las innumerables mujeres en Perú que habían corrido la misma suerte a manos de hombres que decían amar o perder el control. Su nombre se convirtió en un grito de guerra, un símbolo de la epidemia de feminicidios que arrasaba la nación. En su funeral, cientos se reunieron para despedirla. Las calles se llenaron de globos blancos y velas, y su canción favorita sonaba suavemente a través de los altavoces. Su pequeña hija, demasiado joven para entender, estaba allí, aferrándose a una foto enmarcada de su madre. Mientras el ataúd era bajado a la tierra, su madre susurró entre lágrimas: «No serás olvidada, tendrás justicia». Cuando la verdad estalló, Lima tembló. Las estaciones de televisión transmitieron la noticia sin parar. Los titulares gritaban los detalles: «Madre joven asesinada y desmembrada por mototaxista». En las redes sociales, su nombre fue tendencia a nivel nacional. Miles expresaron indignación, incredulidad y dolor. En Villa María del Triunfo, las velas parpadeaban frente a la casa de Mercedes. Vecinos, amigos e incluso extraños se reunieron para lamentarse. Su madre, destrozada por la pérdida, apenas podía hablar. Sostenía una foto de su hija y susurraba: «Solo quiero justicia». Para los peruanos, esto era más que un solo crimen. Era otro capítulo en un patrón largo y sombrío. Cada semana, las mujeres desaparecían. Algunas eran encontradas con vida. Demasiadas no. El feminicidio, la muerte de mujeres por su género, se había convertido en una crisis nacional. El caso de Mercedes era un doloroso recordatorio de cuán fácilmente la confianza podía convertirse en tragedia y de lo lento que a menudo era el sistema para responder. La policía, bajo presión, prometió justicia rápida. El gobierno prometió reformas. Los activistas exigieron responsabilidad, pero para una familia, nada podría borrar el horror de lo que se había hecho. El trabajo forense comenzó de inmediato. Los restos de Mercedes fueron llevados a la morgue para su examen. Los expertos confirmaron la causa de la muerte: trauma contundente en la cabeza. La evidencia sugirió que había sido atacada violentamente y sin piedad. La policía reconstruyó la secuencia de eventos. Trazaron sus últimos movimientos, rastreando su ruta a través de imágenes de vigilancia y declaraciones de testigos. Confirmaron que fue vista por última vez subiendo a la motocicleta de Esteban esa noche. Cuando registraron su casa, encontraron rastros de sangre que habían sido mal limpiados y herramientas que coincidían con las heridas encontradas en su cuerpo. La confesión de Esteban coincidía con la evidencia, pero los investigadores querían más que solo una confesión. Querían entender por qué. ¿Qué lo había llevado a tal brutalidad? ¿Era ira? ¿Una deuda? ¿Un deseo retorcido de control? Mientras los interrogadores lo presionaban, las explicaciones de Esteban cambiaban. Dijo que perdió el control. Dijo que fue un accidente, pero la fría precisión con la que la desmembró contaba otra historia. Esto no era pánico, esto era deliberado. En documentos judiciales y reportes de noticias, el rostro de Esteban se convirtió en la imagen del mal. Un hombre que había vivido tranquilamente entre sus vecinos
fue repentinamente revelado como un depredador capaz de una crueldad inimaginable. Psicólogos luego sugirieron que mostraba signos de obsesión y profundo resentimiento. Un hombre que no podía tolerar el rechazo o el desafío. Mercedes, joven y segura, se había enfrentado a él, había exigido lo que era suyo. Él no pudo manejarlo. Los psiquiatras forenses lo describieron como distante, emocionalmente frío y peligrosamente impulsivo. La comunidad que una vez confió en él, ahora se apartaba con temor. Sus amigos, pocos como eran, afirmaron que nunca habían visto tal oscuridad en él. Pero algunos vecinos luego admitieron que tenía mal genio, que a menudo gritaba, que a veces asustaba a la gente. Nadie imaginó que mataría. Cuando el caso llegó a juicio, la sala del tribunal estaba llena. Periodistas, activistas y miembros del público ocupaban cada asiento. La familia de Mercedes se sentó en la primera fila, tomándose de las manos. Esteban entró a la sala del tribunal esposado, con la cabeza gacha, el rostro inexpresivo. El fiscal presentó la evidencia, la confesión, los forenses, los testigos, la línea de tiempo. Cada detalle pintaba un cuadro de violencia premeditada. La defensa intentó argumentar que Esteban actuó en un momento de ira, que nunca tuvo la intención de matarla. Pero la brutalidad del acto, el desmembramiento y el intento de ocultar el crimen dejaban poco espacio para la misericordia. Afuera del Palacio de Justicia, las multitudes se congregaron, sosteniendo carteles que decían «Justicia para Mercedes» y «Ni una menos». Cuando finalmente llegó el veredicto, el silencio llenó la sala. Culpable. Esteban Chichezuyo fue condenado por homicidio y profanación de cadáver, con los agravantes que podrían extender su sentencia a décadas tras las rejas. Para la familia de Mercedes, fue una victoria parcial, justicia, pero no cierre. Después del juicio, los medios de comunicación siguieron adelante. Las cámaras se fueron, los titulares se desvanecieron, pero para aquellos que amaban a Mercedes, el tiempo se detuvo. Su hija crecería sin madre. Su familia viviría con recuerdos que ninguna sentencia podría borrar. En Villa María del Triunfo, la calle donde se paró por última vez se convirtió en un lugar de recuerdo. Cada año, los vecinos encienden velas y susurran su nombre. Su historia se convirtió en un grito de guerra, no solo por justicia, sino por cambio. Las mujeres en todo Perú exigían mejor protección, investigaciones más rápidas y leyes más fuertes contra el feminicidio. Para ellas, Mercedes no era solo una víctima, era un símbolo. El caso de Mercedes Sánchez Querevalú obligó a Perú a enfrentar una verdad dolorosa. Demasiadas mujeres habían desaparecido, demasiadas vidas terminaron en silencio. Detrás de cada estadística había una historia como la de ella, una madre, una hija, una amiga. Cada desaparición comenzó de la misma manera. Alguien salió de casa y nunca regresó. Cada investigación reveló un sistema que luchaba por mantenerse al día. Los activistas señalaron que muchos de estos crímenes comenzaron con algo pequeño, una deuda, una discusión, una relación que se agrió, pero terminaron en violencia porque las mujeres no estaban protegidas, no eran escuchadas y a menudo eran culpadas. La historia de Mercedes expuso no solo la crueldad de un hombre, sino las grietas en la sociedad que permitieron que sucediera. Hoy, el nombre de Mercedes se pronuncia en marchas, se escribe en pancartas y es recordado por aquellos que luchan por la justicia. Su madre todavía visita su tumba todas las semanas, dejando flores frescas y susurrando oraciones. Te merecías algo mejor, dice. Te merecías vivir. Su hija, demasiado joven para recordarla, algún día sabrá quién fue su madre. Una mujer de fuerza, amor y coraje. La gente de Villa María del Triunfo todavía habla de ella, de cómo su muerte cambió su barrio, de cómo ahora se cuidan unos a otros, de cómo se niegan a dejar que su historia se desvanezca. La vida de Mercedes fue arrebatada, pero su historia continúa, en cada protesta, en cada llamado a la justicia, en cada mujer que se niega a guardar silencio. Si la historia de Mercedes te conmovió, no dejes que termine aquí. Comparte su nombre, cuenta su historia, recuerda su rostro. Cada vez que una mujer desaparece,
Cada vez que la justicia se retrasa, debemos negarnos a guardar silencio, porque el silencio es donde estas historias comienzan, y la conciencia, ahí es donde terminan. Dale a like, comparte y suscríbete para ayudarnos a seguir contando historias que importan. Historias que dan voz a los sin voz, exponen la verdad y recuerdan al mundo que detrás de cada estadística hay una vida, una familia y una historia que merece ser escuchada.